hermanos? ¿Cuántos tienen una alabanza para nuestro Dios? Qué grato es poder estar en la presencia del Señor y sentarnos a los pies de nuestro Maestro. Nosotros tenemos un Maestro por excelencia y es el Señor Jesús. Y estos espacios nos permiten cada día poder acercarnos más al conocimiento de la palabra del Señor. Estos espacios nos permiten cada día consolidar nuestra fe y en algún momento dado pues hacer defensa de ella ante cualquier inquietud que alguien tenga y con eso, mis hermanos, seguir cumpliendo el mandato que el Señor nos estableció. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Necesitamos que alguien conozca este plan maravilloso de salvación. Y de eso es que vamos a compartir o estamos compartiendo a lo largo de estos días, los últimos jueves de cada mes, en donde pues estamos hablando más, profundizándonos más en el conocimiento de las doctrinas bíblicas. Y hoy o en este espacio de tiempo vamos a tener la oportunidad de conocer acerca de la doctrina de la salvación y en particular pues algo que tiene que ver a el orden establecido y al llamado de parte del Señor. Cuéntase alguna vez que un hombre, parece que hay un eco, ¿verdad? Pareciera que hay un eco, ¿no? Si nos ayudan por eso para que no nos inquiete un poco. Cuéntase que en alguna vez un hombre llegó al cielo y dicen que se encontró con Pedro. No sé por qué siempre tiene que encontrarse con Pedro. ¿Será porque el que tiene las llaves y abre las puertas? Entonces dice que se encontró con Pedro y Pedro le preguntó. Entonces le dice Pedro, por favor déjame entrar. Y le dice, ¿y por qué debería dejarte entrar? Él le dice, porque fue un hombre que se apegó a la palabra de Dios. Y Pedro abre el libro y empieza a buscar el nombre. Dice, pero aquí no hay obras extraordinarias tuyas. Veo que has sido un simple mortal. No hay algunas acciones importantes. Y cuando escucha eso, el hombre se pone nervioso porque quería entrar, ¿sí? Y está un poco, pero dice, revise bien de pronto si está mi nombre. Dice, no está el nombre, y comienza como a revisar. Y entonces el hombre más nervioso dice, pero eso no puede ser. Está nervioso, asustado. Yo anhelo entrar. Entonces desde el fondo se escucha una voz que dice, Pedro, déjalo entrar. Yo lo invité. El hombre mira sorprendido y ve que Jesús está sonriendo al fondo. Y Jesús le dice, él no entra por lo que hizo, sino por lo que creyó. Y él creyó en mí. Entonces nos enseña una vez más la palabra de Dios que esto no es por obras para que nadie se gloríe. Esto es por la gracia de Dios. Pero esa gracia de Dios no es un hecho aislado, no es algo que tomó por sorpresa al Señor. Como por ejemplo, voy a usar tu nombre, Leito, un momentito, me disculpa. Leito pues está pasando por alguna dificultad y yo le presto un dinero, ¿sí? Le presto, nunca lo ha hecho todavía, no hemos tenido esa oportunidad, pero está abierta la oportunidad. Entonces yo le presto un dinero y él me dice que me va a cancelar en estos días. Y yo estoy dentro de mi presupuesto contando con ese pago de él. Pero sucede que pasan algunos días y no me paga. Hasta que viene un día y dice, pastor, honestamente no le voy a poder pagar. Entonces yo, para no tener problemas con Leito, digo, pues a la final, ya, está bien, no tiene que pagarme nada. He hecho una acción de gracia, pero no fue planificada, ¿verdad? Fue algo que surgió, no estaba en mis planes. Pero Dios no tiene nada aislado. Dios todo lo tiene planificado. Hay un diseño que se estableció desde antes que usted naciese, antes que el mundo fuese creado. Y todo lo que se está cumpliendo es propósito de Dios dentro de ese plan. Entonces vamos a ver algo de eso en esta noche. Les invito por favor, Romanos capítulo 8, verso 28.
lo de el hermano que quería entrar al cielo no está en la Biblia, por si acaso. Sí, lo podría buscar en algún libro. No, eso no está en la Biblia. Romanos capítulo 8, verso 28, y vamos a tener unas diapositivas, gracias, con el cual va a hablar acerca de el orden y el llamado. Esto tiene que ver con la doctrina de la salvación. Desde el principio de los tiempos, el corazón de Dios ha estado movido a un propósito, o por un propósito: salvar al hombre, restaurar esa comunión con la cual Él hizo al hombre. Él estableció al hombre para mantener una comunión permanente, pero esa comunión se resquebrajó, se quebrantó. Entonces Dios ya había diseñado un plan para cuando eso sucediera, y ese plan el Señor pues nos lo quiere hoy dar a conocer, para que tengamos, de pronto usted ya lo conoce, pues nos lo quiere recordar. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, algunas cosas les ayudan a bien. Amén. Esto es, a los que conforme a su propósito, mire, hay un propósito, porque los que antes conoció, también los predestinó. Aquí vamos a encontrar algunas palabras que son motivo de algunas discusiones, ¿verdad? Hay gente que dice: pero si yo no estoy dentro de los escogidos, los predestinados, ¿qué hago aquí? ¿Sí? ¿Qué hago aquí? Póngase que yo no sea uno de ellos. Pues no se considere así. El hombre del que le conté quería entrar al cielo. No sé si usted también quiere entrar. Entonces, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ya vamos entendiendo cuál es el propósito de la predestinación, ¿verdad? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Mire, ese es el final de cada uno de nosotros. A ese punto final, dentro de ese proyecto de Dios que tiene una parte, dos partes, tres partes, allá es donde Dios quiere llevarnos a todos nosotros. Prepárese, que para allá vamos, dijo alguien, en el nombre de Jesús. Oremos a Dios. Señor Jesús, te quiero dar las gracias en este momento, mi Cristo amado, por darnos esta oportunidad tan especial a cada uno de los que estamos aquí, de poder sentarnos a la mesa, de gustar del pan de vida. Enséñanos, Señor, háblanos. Queremos aprender. Hemos llegado con ese anhelo, Señor, de poder cada día asirnos de tu palabra, recibirla, guardarla en nuestro corazón, que tu palabra nos permita conocerte más, y cada vez que te conocemos más, nos enamoramos más de ti, y cuando más nos enamoramos de ti, nada nos podrá separar de ese amor de Cristo. Eso es lo que anhelamos en nuestro corazón, y queremos que tu palabra hoy sea clara y sencilla a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén, amén. Tengan la bondad, por favor, de tomar sus asientos. Si en alguna parte por cuestiones de tiempo avanzo un poco rápido, quiero decirles que van a ver, sí, va a haber el material disponible para que cada uno haga su estudio personal y se adentre, profundice un poco más respecto a esta doctrina. Y si en algún momento dado surge alguna pregunta, aparte de las que puedan surgir aquí, no hay problema de acercarse a cada uno de los que estamos disertando estos temas, y con gusto hablaremos un poco más de la temática. Les comentaba que el pecado nos separó de Cristo o del Creador, pero el amor de Dios fue tan especial que se diseñó un plan perfecto. ¿Por qué perfecto? Porque nada ha fallado dentro de ese plan, porque todo ha encajado en el tiempo, de tal manera que ese plan buscaba un objetivo: rescatarnos a todos aquellos que habíamos caído de la gracia de Dios. Este plan no fue improvisado, como hace un momento mencioné, ni surgió de manera repentina. Ay, el hombre fracasó, a ver, voy a hacer esto. No, a Dios nada lo toma por sorpresa. Nada a Él lo espanta en un momento dado. ¿Sí? No lo hizo en respuesta al fracaso del hombre en Edén. Fue concebido en la eternidad. Acuérdense que el Dios de nosotros es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nos queda entender que es eterno. Lo que Él diseñó fue en la eternidad.
¿sí? Antes que el mundo existiera. ¿Por qué, pastor? Pues porque Él es Dios. Porque Él es Dios y Él es eterno, ¿sí? Y además es omnisciente, ¿sí? Todo lo sabe. Él sabía que el hombre iba a fallar, sí, ya lo sabía. Por eso se diseñó un plan. Y a lo largo de las escrituras vamos a encontrar, hermanos, mire que la Biblia, la palabra del Señor, está conectada. Está conectada. Hay un hilo dorado que conecta todo. Es el hilo de la redención, que va conectando todo, atraviesa toda la historia bíblica, desde el sacrificio de un cordero para cubrir la desnudez de Adán. ¿Sí recuerdan eso? Que Dios le hizo un vestidito de piel, porque el que él se puso fue un vestidito de hojas, ¿verdad? Y eso pues en cualquier momento queda expuesto, la desnudez. Entonces desde allí hasta el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y quién era ese? Jesús, el que venía a morir por nuestros pecados. Usted va a notar que en la palabra de Dios, cada promesa, cada profecía, cada acto de gracia apunta a uno, que es el centro de todo este libro. ¿Y quién es ese uno? Cristo Jesús. Cristo, ¿sí? Entonces, para tomar un poquito del todo, para entrar a la parte medular, la doctrina de la salvación es el estudio más glorioso, porque no solo explica cómo Dios salva, que es el proyecto, sino por qué lo hace. ¿Y por qué creen que lo hace? Eso, porque Él es amor. Por amor, por amor, por amor murió, por amor se dio en la cruz del Calvario, por amor nos alcanzó cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Listo? Les voy a pedir que ustedes me vayan ayudando para yo poderlo ir organizando, ¿ya? La doctrina de la salvación se la conoce. Hay una palabra en el mundo de los estudiosos de la teología que se pronuncia soteriología. Cuando hablamos de soteriología, ¿de qué creen que estamos hablando? De la doctrina de la salvación. Son dos palabras griegas: sotería, que dice salvación, liberación, y logos, que es el estudio. Por lo que diríamos en tanto que literalmente significa el estudio de la salvación. En una de las ramas de la teología explica cómo Dios, esta es una de las ramas de la teología que explica cómo Dios rescata al ser humano del pecado y lo reconcilia consigo mismo a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Todo este plan redentor, ¿sí? Creo que vamos avanzando. Creo que les voy a ir indicando, ¿verdad? Yo pensé que ustedes sabían ya el tema, pero yo les voy a ir indicando. Tenemos allí, dentro de este plan redentor, gracias, hay un orden en el propósito, hay un orden divino en este plan redentor de parte de Dios. Ese orden nos da a entender que Dios actúa de manera ordenada y progresiva en su plan. Este proceso se conoce, hay unas palabras, creo que son, no sé si son latinas, que se pronuncia ordo salutis, ¿verdad? Ordo salutis, que significa el orden de la salvación, ¿sí? Su orden y el nombre tiene ciertas variaciones. Lo que está allí son las doctrinas del Calvario. Y ustedes van a notar que hay ciertas variaciones en el orden. Depende de los que estudian, de los que investigan. Muchas veces lo ponen en un orden, lo ponen en otro. Pero sin embargo, todos coinciden en algo interesante, en lo que culmina en la glorificación y en algo que tiene que ver con el llamado. Hay otro autor que da el siguiente orden, mírenlo allí. Ustedes pueden notar ese siguiente orden, en donde comienza con la elección, ¿sí? Dios escogiendo desde la eternidad a los que serían salvos. La predestinación, voy a leerlo un poquito cada uno, ya en algún momento dado estaremos
conceptualizando cada parte. La predestinación, y digo algo rapidito de ello, donde Dios determinó que los elegidos serían conformados a la imagen de Cristo. Eso significa la predestinación, ¿sí? Que los elegidos, en ellos voy a trabajar. O sea, en ellos voy a hacer un trabajo. ¿Y cuál es el trabajo? Que se conformen o que lleguen a parecerse a Cristo. Luego viene el llamamiento, donde el Señor llama al pecador al arrepentimiento por la fe en Cristo. La regeneración, donde el Espíritu Santo comienza a darnos una nueva vida. Muchos aquí ya incluyen el nuevo nacimiento, ¿verdad? El nuevo nacimiento. Luego viene la conversión, donde el hombre ahora ya, antes le daba la espalda a Dios, ahora pues ya camina en pos de Dios. Luego viene la justificación, donde el Señor declara justo al pecador. ¿Sí? Por eso es que cuando el enemigo a veces le dice: pero tú, acuérdate cuando tú mentías, acuérdate cuando tú hablabas palabras, acuérdate cuando tú eras borracho. Entonces el Señor, cuando alguien le dice: pero Joel era así, el Señor dice: no me acuerdo, no me acuerdo. Se olvidó, pasó por alto, borró nuestras rebeliones, hemos sido justificados. Y luego viene la adopción, en donde ahora nosotros, que no éramos pueblo, ahora somos llamados hijos de Dios. Y luego viene la santificación, aquí la obra del Espíritu Santo, cada día trabajando en el creyente. Y la glorificación, que es la culminación de la salvación, en donde el creyente recibe un cuerpo glorificado, similar al de Cristo, ¿sí? Al de Cristo Jesús. Esta es una panorámica general de la doctrina de la salvación, donde se detalla de manera como más organizada, más minuciosa, el orden de Dios para cumplir ese plan. Su plan es llegar al final en que cada uno pueda ser glorificado. Y para poder llegar a eso, el Señor tiene un proyecto de pasos importantes por el cual pasamos todos en ese proceso para alcanzar el objetivo que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, ahí está como más amplio. El apóstol Pablo, en los versículos que leímos, como que nos resume ese proyecto, ese plan. Nos resume y nos lleva a la perfección, al conocer que cada aspecto de nuestra vida, aún en los momentos más difíciles, hermanos, forman parte de ese plan. ¿Sí? Usted no obvie nada de lo que le sucede, porque aún en los momentos donde dice: pero Señor, ¿será que en verdad? ¿Y por qué esto? No, todo Dios lo tiene controlado. Es parte de un plan, es parte de un proyecto. ¿Será que Dios me dejó? ¿Será que Dios me abandonó? ¿Será que esto pasa? ¿Será que esto sucede? Todo obedece a un plan. Dios ya lo tiene, lo voy a decir, fríamente calculado. ¿Sí? Como lo dijo San Chapulín Colorado. Entonces, Romanos capítulo 8, verso 20 al 28 al 30. Quisiera como de manera textual ir desmenuzando esos textos, esos versos, estos versículos, para poder encontrar allí de manera concreta, concisa, este proyecto de parte de Dios a través del llamamiento que nos hace. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Hay otra versión que me encanta que dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Y hay otra versión maravillosa que me gusta: sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que le aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Mire, el apóstol Pablo, en esta sección de su carta a los romanos, abre como una ventana hacia el propósito eterno de Dios. Y habla de un propósito divino que comenzó antes del tiempo y culmina en la eternidad. ¿Sí? Porque el Señor nos va a llevar a vivir con Él por toda la eternidad. Y en el centro de ese proceso hay algo que conocemos como el llamado.
esa voz celestial que invita al ser humano a participar de este plan de salvación. Hay una invitación de parte de Dios general. La Biblia dice que Él no quiere que nadie se pierda. Su llamado no es selectivo. Este sí, este no. Él extiende el llamado para todos. Lo que es selectivo es la configuración a su imagen, porque Él lo hará con aquellos que aceptaron el llamado. No lo hace con todo el mundo. Esa es la predestinación. Ya vamos a hablar de eso. Muchos creen que el llamado de Dios es solo para los pastores, para los líderes, pero todos los hijos de Dios han sido llamados a la salvación, llamados a servir y llamados a ser conforme a Cristo. Note eso: llamados a ser salvos, llamados para servir y llamados a ser conforme a Cristo. Y lo vamos a analizar de la siguiente manera. Romanos 8:28 empieza dándonos el propósito del llamado. Y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas. ¿Qué significan todas? Todas. Todas. Pastor, pero ¿y esta prueba? Sí, también esa. Y pastor, ¿y ahorita el momento de la abundancia? Sí, esa. Y ahorita el momento de la escasez, también esa. Todas las cosas. Y el momento de la enfermedad, sí, también esa está incluida. Para los que aman a Dios, esas cosas no son aisladas del plan de Dios. Esas cosas forman parte de su plan a los que aman a Dios. Pero mire cómo empieza diciendo: y sabemos. ¿Sí? Avanzamos, por favor. Noten esa parte. Y sabemos. ¿Qué está hablando aquí cuando dice y sabemos? De una certeza. De una certeza. Aquí no hay duda. Este sabemos es la seguridad de ¿qué cosa? ¿De quién? Del creyente. Hermano, si hay alguien que debe estar convencido, es el creyente. Por eso es creyente, ¿verdad? Necesitamos estar convencidos. Hermanos, el creyente, el que ha experimentado la fidelidad de Dios, no dice y creemos. Dice y sabemos. Ni dice ni esperamos. Dice sabemos. Es una convicción basada en la fe y en la experiencia. En la fe y en la experiencia de aquellos que ya van viviendo algún tiempo en el camino del Señor. Sabemos que a los que aman a Dios, mire, este es el primer requisito para entender el llamado. No todos los eventos ayudan a bien a cualquiera, sino a quienes solamente, a los que aman a Dios. ¿Sí? No todo evento le ayuda a alguien, pero a los que aman a Dios, todo evento le ayuda para bien. A los que aman a Dios. De tal manera que el amor a Dios es la respuesta humana al llamado divino. ¿Sí? Al amar a Dios, yo estoy respondiendo a ese llamado que me hizo. Es mi forma de responder a su llamado. ¿Cómo respondo a su llamado? Amándolo. Correcto, amándolo. La Biblia nos habla de un joven, José. José fue traicionado, fue vendido. ¿Qué más fue José? Encarcelado. ¿Sí? Su amor y fidelidad a Dios, su gran amor y fidelidad a Dios hicieron que todas esas cosas que parecían para mal resultaran. Eso fue lo que les dijo a sus hermanos. ¿Sí? Vosotros pensaban hacerme algo mal a mí, pero resulta que lo que ustedes pensaban hacerme para mal resultó para bien. Hermano, cualquier situación en la vida, por injusta que pase, que suceda, que su jefe, que esto, que el pastor, que los demás, por cualquier cosa que pareciera injusta, si usted ama a Dios,
Dios lo revertirá para bien. ¿Sí? Sabemos, pero debemos estar seguros, pues, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Muchas veces Dios usa las pruebas. ¿Para qué usa las pruebas? Para formar el carácter. ¿Sí? Para pulir algunas cosas en nosotros. Uno dice, pero pastor, no sé por qué siempre tengo que esperar, porque yo no, a mí no me gusta esperar. Fue por eso. Dios quiere pulir esa parte de la paciencia. Todo nos ayuda bien. Hay cosas que ahorita no lo entiende, pero después dice, ahora comprendo porque esto. Gracias, Señor. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas. Y seguimos. Dice allí, ¿a quiénes? A los que conforme a su propósito son. Mira, aquí ya introduce propósito y llamado, ¿verdad? Dios jamás llama sin un propósito, ni tampoco cumple un propósito sin haber llamado. Y el propósito de Dios, ¿cuál es? Conformarnos a la imagen de ¿quién? A la imagen de Cristo. El propósito de Dios es usarnos para su gloria. Por eso nos llamó para salvarnos, para servirle. El Señor Jesús para conformarnos a su imagen. Allá usted recordará a Moisés en el desierto. ¿Cuál fue el propósito de su llamado? ¿Qué había de por medio en su llamado? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué fue salvado de las aguas? ¿Por qué estando allá en el desierto Dios insistió con él? ¿Porque quería molestarlo? No, había un propósito. ¿El propósito de su llamado cuál era? ¿Alguien recuerda? Había un pueblo que tenía muchos años oprimido y había que liberarlos, rescatarlos. Entonces ahí vemos, no fue un llamado sin dirección. Había una misión, había un plan de parte de Dios de redimir, de rescatar, de salvar. 8:29 dice, porque a los que antes conoció, ahorita vamos a ver, seguimos por favor, la naturaleza del llamado. ¿Sí? Ahí está. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme ¿a qué cosa? A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Note esto, a los que antes conoció. La palabra conocer aquí, de una palabra griega, proginosko, significa amar de antemano. ¿Sí? Amar de antemano o establecer una relación de intimidad desde antes del tiempo. Por eso que dice a los que antes conoció. Antes que nacieras, el Señor ya te conoció. Te conoció. Dios nos ha conocido, hermanos, incluso antes de la fundación del mundo. No somos desconocidos para Dios. No somos pueblo que salió al azar. No, Señor, Dios nos conoció. No nos hubiera amado con tanto anhelo, hermanos, si Él no nos hubiera conocido. Nos conoce muy bien desde antes que naciéramos. En el vientre, incluso el salmista David dijo, mi embrión vieron tus ojos. Y Jeremías va más allá y dice, antes que te formases en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué. O sea que Dios no solo sabía de nosotros, sino que nos amó antes que el mundo fuera fundado. No solo sabía de nosotros, sino que ya nos amaba. Ya estableció una relación especial con Él. Y también, la segunda parte ahí mismo dice, que también los predestinó. Aquí la palabra predestinación no significa fatalismo. Mire, aquí no significa fatalismo, sino una determinación divina.
una determinación divina de un propósito glorioso. ¿Y cuál fue esa determinación divina? ¿Y cuál fue ese propósito? Ser hechos conforme a Cristo. Él determinó en su corazón cumplir un trabajo en nosotros, hacernos conforme a Cristo. Dios no predestina a unos para condenación. Él no predestina para condenación, sino, hermanos, a los que Él conoce para transformación. Entonces, la predestinación es para los que Él conoce. Esto no es así, a ver, los que han sido predestinados y de pronto yo no. A los que Él conoce, enseguida Él determina en ellos hacer un trabajo, y el trabajo que determina hacer en ellos se llama la conformación a la imagen de Cristo, para transformarnos. Seguimos con el siguiente, dice, para que fuésemos hechos conformes. Mire, aquí está el propósito, el objetivo. ¿Conforme a qué? A la imagen de su Hijo. Hermano, Dios no me llamó para que yo sea el más rico del pueblo, el más rico del barrio, el más rico del país. Dios no me ha salvado para que yo sea el más exitoso. Dios no me ha llamado para que yo sea el que tenga más likes y tenga más seguidores. No, para eso no, Dios no me llamó. Dios me llamó para hacerme semejante a Cristo. Ese es el propósito. Dios está formando en nosotros el carácter de Cristo, para que cuando te vean a ti, vean ¿a quién? A Cristo. El que en Cristo está bautizado, de Cristo está revestido. O sea que cuando yo voy para allá y el diablo me quiere molestar, dice, pero este se parece a Cristo. Y ya no te toca porque ve a Cristo en ti. No sé si me explico. Es Cristo el que está en ti. Entonces él ya no se atreve porque él no puede irse contra Cristo. Ese es el propósito, hermanos, que Dios quiere que sea Cristo en nosotros formado. Y nos vamos a evitar tantos problemas, tantas dificultades y tantas cosas por querernos parecer a nosotros, en vez de querernos parecer a Cristo. Incluso la Biblia habla de olor. Todo esto, hermanos, necesitamos que lo haga el Señor en esa predestinación. Él me conoce, me llamó, aquí estoy, Señor. Entonces el Señor va a hacer un trabajo conmigo. El llamado divino es un proceso que Él comienza en nosotros a moldearnos, a pulirnos, a transformarnos, a tal punto que mañana la gente diga, pero ¿y qué le pasó a él? ¿Alguien se acuerda de Pedro? El de la Biblia, pues de pronto, ¿cuántos Pedros hay en el mundo? Sí, el de la Biblia. El pescador Pedro, el rústico, el áspero, el que siempre estaba allí como siendo cuestionado por el Señor. Apártate de mí, Satanás, me vas a negar 3 veces y cuántas cosas. Entonces vemos a este hombre que llegó un momento dado que se humilló a los pies de Cristo. ¿Y qué hizo en él Dios? Lo transformó. Lo transformó. Ahora este hombre rústico está hablando como todo un teólogo a una cantidad de personas. Y está hablando con autoridad. Y va por el camino y la sombra. La gente ponían a los enfermos para que por ahí, cuando pase la sombra de Pedro, mire qué alcance tan especial. Mire a dónde llegó este hombre, cómo Dios lo cambió, lo transformó. Ese hombre impulsivo ahora es un hombre humilde, sencillo, transformado, lleno del Espíritu Santo. ¿No cree que Dios puede hacer lo mismo en nosotros? ¿No cree que Dios puede cambiar a esa persona áspera, a esa persona que cada día tiene situaciones que lo llevan a la ruina, al fracaso, y ahora Dios lo puede hacer en un cristiano de verdad, un hombre de Dios? ¿Sí? Te cambió, Él tiene en su mente cambiarte a la imagen de Cristo. ¿Para qué? Para que al cambiarte a la imagen de Cristo, pues Cristo sea el primero. ¿Sí?
de la familia de Cristo, Él es el mayor. ¿Sí? Yo soy Cristo, pero Él es el primero. Todos los demás, ¿sí? Pues no pelee qué puesto quiere, porque después del primero, cualquiera, alguien dice, ¿verdad? Puede ser el segundo o el último. Cristo está allí. Y luego nosotros igualitos a Cristo, igualitos a Cristo. Él es el primero. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El modelo, el ejemplo. Mire, el otro día estaba mirando a dos niños. Una niña mayor, perdón, así. Mi papá decía que éramos así porque me ponía la mano así. Así somos, pero la verdad que dicen que así somos. Bueno, una más grandecita, más o menos por allí. Sí, las hijas de nuestro hermano misionero de Costa Rica, que si está escuchando, no sé si estamos en el aire, ¿sí? Le mando un abrazo muy fuerte. Voy a predicar de su hija en este momento. Y la niña más grandecita, y tiene una niña más pequeña. Y la más pequeña, ¿qué creen? Hace todo lo que la más grandecita hace. ¿Sí? La mamá dice, mi hija, por favor, pórtate bien. ¿Por qué? Porque tu hermanita hace lo que tú. O sea que su hermana mayor, ¿qué es? El modelo. Eso es Cristo. Para que Él sea el primero, el mayor de nuestros hermanos. Y el modelo. Donde camina Cristo, camino yo. Lo que hace Cristo, lo hago yo. Lo que le gusta a Cristo, me gusta a mí. Un día yo estaba orando con toda humildad y le decía, Señor, yo quiero predicar como tú predicarías. ¿Sí? Pero en serio le digo, Señor, en serio. Creo que Él ha de estar todavía trabajando en mí. Algún día espero, con la ayuda del Señor. Para que Él sea el primogénito, hermano. Es que Él es el primero en todo. Él fue el primero en resucitar. Es el primero en la resurrección. Es el primero en obedecer. Hay en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Sí? Fue obediente hasta cuándo, dice la Biblia. Hasta la muerte. Fue el primero en abrirnos el camino. Es más, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino al Padre. Entonces tenemos allí, hermanos, cuál fue la naturaleza de este llamado. Y vamos a culminar con la parte de el orden de ese llamado. El orden de ese llamado. Y dice la Biblia que a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, mira, allá es que tenemos que llegar. Allá es que tenemos que llegar. Y a los que justificó, glorificó. Aquí Pablo describe una cadena dorada, por decirlo así, de 5 acciones divinas, conocidas como la cadena del propósito eterno. Primero nos conoció en ese llamado que nos hizo. Nos predestinó. Dentro de ese propósito, esa cadena, está ese llamado de parte del Señor. Justificó y glorificó. Y cada verbo está en pasado, ¿sí? Indicando que Dios ya había consumado lo que comenzó. ¿Sí? O sea, Dios ya me glorificó, sí. No, pero todavía no está glorificado, pero ya Él me glorificó. En su proyecto, en su mente. Es que a Dios no lo ubiquemos dentro del tiempo. ¿Sí? Dios no se ubica dentro del tiempo. El tiempo está dentro de Él. Él habita la eternidad, dice la Biblia. Entonces, está en pasado porque Dios ya concibió en su mente que usted iba a ser justificado. Usted está perdonado, justificado, está glorificado. Entonces tenemos aquí, mis hermanos, que en el plan de Dios, lo que comenzó en la eternidad, en esa eternidad, terminará en la gloria eterna. Por eso dice, seguimos por favor, a los que predestinó, a estos también llamó. A partir de este paso, Dios empieza a realizar lo que estaba en su plan. ¿Sí? Lo que estaba en su plan. ¿Y qué estaba en su plan? En la predestinación, conformarme a la imagen de Cristo. Por eso que dice que Dios a los que predestinó, a esto también llamó. Por medio del Espíritu Santo,
¿sí? Por medio del Espíritu Santo. Dios hace ese llamar por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Dios por medio del Espíritu Santo nos llama, y este llamamiento no es un esfuerzo inútil de Dios, ¿sí? No, más bien es algo selectivo de parte de Dios, porque el apóstol Pablo indica que los llamados son los únicos que van a ser justificados. Los llamados. ¿Quiénes son los llamados? El que llamó, pero está aquí, dice el Señor, el que respondió a ese llamado. El llamado es el que respondió al llamado, porque él puede llamar y nadie puede venir. Pero el que respondió a ese llamado, a esa persona o con esa persona, Dios tiene un trabajo muy especial: justificarlo y glorificarlo. Por eso que el llamado es el momento en que el plan eterno de Dios se hace realidad en la vida de una persona. Es el momento cuando ese proyecto de Dios comienza a encarnarse, comienza a consolidarse, a manifestarse en la vida de una persona. Es cuando Dios toca el corazón por medio del Espíritu Santo y nos invita a seguirle. Es cuando Dios estaba allá. Yo recuerdo que estábamos en una campaña y alguien pasaba por allí. Yo lo vi muy a prisa pasar. Iba así como saliendo del trabajo, muy, muy elegante. Y pasaba rápido. Cuando más allá se detiene. Se detiene. En toda la prisa que llevaba, se detiene. Como que no nos había visto. Se detiene a escuchar. Y yo recuerdo que todo el mundo estaba sentado y él al final de las sillas estaba de pie así. Estaba de pie. Y ese señor que iba con tanta prisa, sin saber que había campaña, y de pronto se detiene y está de pie escuchando, al final del mensaje está de rodillas. ¿Qué hizo ese señor? Atendió al llamado. Con ese que está allí, que atendió al llamado, Dios tiene un proyecto: justificarlo para luego, al final del camino, glorificarlo. Pero tuvo primero que haber habido ese llamado. Dios no glorifica a nadie ni justifica si primero esa persona no ha atendido el llamado de Dios. Miren la importancia, ¿sí? Hay dos tipos de llamado: el general, el eficaz. Ya tendremos más tiempo de poder hablar sobre estos llamados. Y me hace acordar de Pablo, el apóstol Pablo, el camino a Damasco. Dios lo había escogido desde antes, pero hubo un tiempo donde lo llamó. Y Dios, hermanos, hace una cantidad de formas. Hay una cantidad de formas de las cuales el Señor nos llama. Hay una cantidad impresionante de formas. El llamado divino de Dios no solo te cambia de camino, el llamado divino de Dios te cambia de propósito. Mire que el camino a Damasco, ¿y cuál era su propósito? Alguien que haya leído esa parte. Encarcelar, matar a los cristianos. Pero ahora ya no, ya ahora entra el culto y los hermanos están nerviosos. Y le dicen al hermano Ananías: que alguien saque a este señor. No, él ya va a predicar. Es más, a él lo van a perseguir también. ¿Sí ven? Dios no solo le cambió el camino, Dios le cambió el propósito. Dios le cambió el propósito. A los que llamó, ya creo que vimos esa parte, a los que llamó, a estos también justificó. Es el momento en donde Dios declara justo al creyente por la fe en Cristo, como si nunca hubiera pecado. Todos aquellos que hemos sido justificados por la sangre de Cristo, hermanos, que hemos recibido de parte de Dios eso, pueden estar seguros de ser participantes de este plan de Dios. Hemos sido justificados. Y a tal punto que entonces, en este punto o en este nivel o a estas alturas, el llamado no es solo una invitación. El llamado se convierte en una transformación legal y espiritual, porque a eso que llamó ahora los justificó. La palabra justificar es una palabra legal. Entonces ese llamado ya no solo es vengan,
Ya bueno, aquí estoy. No, ahora se transforma, hermano, ahora se convierte en una transformación legal y espiritual. Ya no soy culpable. Yo llegué con tantas culpas, con tantas cosas, pero el simple hecho de atender ese llamado, obedecer ese llamado, ahora el Señor hace otra obra. Ya no soy culpable. De todo lo que se me imputaba, ya no. Ya ahora Dios me justificó. Me justificó. La Biblia nos habla del publicano, ¿sí recuerdan? El publicano y el otro, el pecador. Y el publicano se justifica, el fariseo y el publicano. El fariseo se jactaba de todo lo que hacía y el publicano lo que hizo fue ser propicio. Un reconocimiento: Señor, la verdad que ayúdame porque yo soy un pecador. Y la Biblia dice que él salió justificado. ¿Por qué? Porque respondió al llamado con humildad. Y a los que justificó, ahí mismo vemos, a esos también glorificó. Vea, ese es dentro del proceso de Dios, ya esa es la parte final de su plan. A estos también glorificó. Y aunque la glorificación es un evento futuro, cuando estemos con Cristo, cuando seamos arrebatados a su presencia, Pablo ya lo presenta como algo, ¿qué cosa? Asegurado. Ya Pablo dice, a esos los glorificó. Se fijó mi hermano que en este paso se describe en tiempo pasado. ¿Por qué se describe en tiempo pasado? Porque en la mente de Dios ya estamos glorificados. ¿Por qué? Porque lo que Él, hermanos, porque Él cumplirá lo que Él comenzó. ¿Sí? El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, la glorificación. ¿Por qué más? Porque Dios nos ve en la persona de Cristo. Si notan que ya nos ve en la persona de Cristo, ya fuimos conformados como Cristo, ya nos parecemos a Cristo. Así que si ya nos parecemos a Cristo, entonces délo por hecho que ya estamos glorificados. Glorificados, porque dice la Biblia que fuimos glorificados, así como fuimos crucificados juntamente con Él, de la misma manera seremos glorificados. Glorificados. Y para ir culminando, quiero culminar con el proceso del llamado. Hermanos, la doctrina de la salvación realmente es un testimonio. ¿Testimonio de qué? Del amor eterno de Cristo, del amor eterno de Dios, que se manifestó a través de Cristo en la cruz del Calvario. Si usted puede notar en la palabra del Señor, desde la eternidad pasada hasta la gloria futura, Dios, usted lo va a ver siempre actuando con un propósito. ¿Y cuál es ese? Salvar, transformar y glorificar. Salvar, transformar y glorificar. A los que predestinó, a esto también llamó; a los que llamó, justificó; y a los que justificó, glorificó. ¿Qué revela este texto final? Que el llamado de Dios no es improvisado ni temporal, es un proceso que comenzó en la eternidad, predestinación, que se manifiesta en el tiempo, llamado, que cambia nuestra posición, justificación, y culmina en la eternidad futura, glorificación. ¿Sí ven? Nada escapa del propósito divino. Todo lo tiene diseñado y todo lo está cumpliendo al pie de la letra. Dios no llama por accidente, Él llama con una intención. ¿Qué es y cuál es? Hacernos semejantes a Cristo. Cumplir el proyecto concebido antes de la fundación del mundo. Y de esa manera, hermano, poder cada uno de nosotros
recibir de parte del Señor lo que nos prometió el día en que nos llamó. Nos llamó con un propósito. A ese propósito vamos a llegar. Es más, en su mente ya lo ha logrado. Usted todavía no, porque estamos en el proceso, pero délo por hecho si Dios ya lo tiene en mente. De tal manera que quiero terminar indicándole esto, mi hermano. Todo creyente tiene un llamado. No todos son llamados al púlpito, ¿sí? Porque no todos somos predicadores, ¿verdad? No todos son llamados al púlpito. No todos son cantantes. Oh, bien quisiéramos algunos cantar, ¿sí? No todos somos llamados a cantar, pero todos somos llamados a reflejar a Cristo. Desde el que está en la puerta o desde el que está afuera hasta el que está acá predicando. Todos fuimos llamados a reflejar a Cristo en el lugar donde estemos. En la familia, que vean a Cristo en ti. En el trabajo, que vean a Cristo en ti. Allá en la universidad, que vean a Cristo en ti. En la iglesia, que vean a Cristo en ti. Porque, hermanos, algunos ven a Cristo en la iglesia, ¿sí? El hermano adora, el hermano canta y gloria a Dios y es el que más alaba, pero solo en la iglesia. ¿A quién ven en la casa? ¿A quién ven en el trabajo? Algunos salen de la iglesia y se les sale Cristo. Y Cristo se queda en el... ¿Y qué pasó, hermano? No, es que Cristo se quedó en el culto, en la iglesia. Donde usted vaya, donde usted ande, donde usted se encuentre, que vean a Cristo. Cristo. No hay, hermanos, esto de estar en el púlpito o estar allá, no hay llamados grandes ni llamados pequeños. Todos hemos tenido el mismo llamado. Todos, hermanos, porque todos formamos parte del gran propósito de Dios. Todos. Me acuerdo cuando David era un simple pastor de ovejas. Nadie lo veía, por allá oculto. Es más, su padre dijo, pues estos son todos. Pero el Señor le dice a Samuel, no son todos, hay uno más. Yo lo conozco. Y no tendrás uno así, pero como que no. Algunos mencionan que hasta no era hijo de la esposa de Isaí, ¿sí? Que era hijo de otra señora que no era esposa de Isaí. Algo menciona David cuando dice, en pecado he sido formado. Pues hay algunas personas que dan algunas definiciones al respecto. Y por eso era como el menos afortunado, el que no estaba en la milicia, el que estaba en el campo. Y los de la milicia todos bien fornidos, pero el del campo, el muchachito allá, pastor de ovejas. Pero Dios le había hecho un llamado. Dios lo había llamado. Todavía no era el rey, pero para Dios ya era. ¿Sí me explico? Acuérdense que ese día le pusieron y le pusieron todo eso y todavía seguía Saúl. Y Saúl lo perseguía, pero él era el rey que Dios había escogido en su propósito. Hermano, Dios tiene un propósito. ¿Sabe qué sueña Dios? Que un día verlo a usted en gloria, vernos a nosotros en gloria. Que el día en que Cristo venga nadie se quede aquí, sino que los que estamos aquí y estamos siendo conformados a su imagen, podamos ascender al encuentro con el Señor en el aire. Dios nos ha llamado, no importa dónde estés, ni cuántos te reconozcan, o si nadie te conoce, Cristo ya te llamó. Cristo ya tiene anotado tu nombre. Cristo ya sabe de ti. Cristo está haciendo un trabajo en ti. Cristo va a culminar ese trabajo que comenzó en usted el día de su venida con cuerpos glorificados. Alguien dele una alabanza al Señor Jesús. Y le invito a que esté en pie, por favor, porque vamos a darle gracias a Dios. Bueno, no pregunté si de pronto había una pregunta de alguien antes. Perdónenme, por favor, que me emocioné por el reloj que ya como que me hace ojito. Y sí. Amén, gloria al Señor. Miren esto, mis hermanos. Qué importante
qué importante, gracias por sentarse un momentito. Qué importante es que cada uno de nosotros cumplamos ese orden del Señor para que a través del evangelio se dé ese primer paso, el llamado externo, que es a través de la predicación del evangelio. Porque hay una parte externa y una parte que Dios comienza a hacer ya de manera interna, que es la transformación de nosotros. Pero eso lo hace Dios. Eso se encarga Dios, ya nosotros no transformamos a la persona. Pero en ese llamado externo sí participamos nosotros, porque ese encargo no se lo dio a los ángeles, ¿sí? Ese encargo el Señor nos lo dio a nosotros. Participamos todos nosotros en esa función de poder compartir el evangelio, y a través de ese compartir el evangelio es que Dios extiende esa invitación a todo aquel, a todo hombre, a toda mujer. Hermano, esto no es exclusivo, esto es general, esto es para todos. Lo exclusivo de Dios ya es la transformación o la conformación a la imagen de Cristo, porque eso lo hace solo con los llamados. Pero entonces, para que alguien esté aquí, alguien necesita invitarlo. Dios no lo está haciendo directamente, aunque Él puede hacerlo, y seguramente habrá alguien así, pero lo hace a través de la predicación del evangelio. No podemos callarnos. Creo que escuchábamos el día martes, si no recuerdo, un mensaje que decía: habla y no calles. ¿Sí? No sé si es algo, Adriancito. Entonces, mis hermanos, qué importante la pregunta de mi hermano Adrián, para que cada uno de nosotros entienda que formamos parte de ese proyecto de Dios en el llamado, en ese llamado externo que el Señor está haciendo, en ese llamado que se hace a toda la humanidad, a todo. Esto es para todos. Obviamente no todos lo reciben, pero a los que lo reciben, el Señor los convierte en hijos de Dios. No sé si haya otra pregunta. Mi hermana. Gracias, hermano. Cuando nosotros empezamos en el camino del Señor, atravesamos todo este proceso, ¿no es cierto? Y llegamos hasta la justificación y el perdón. ¿Qué pasa en el camino del creyente? Uno le vuelve a fallar a Dios, se aparta de la iglesia, cae en pecado. ¿Volvemos nuevamente al tema de la justificación o cómo se pasa esta situación? Bueno, cuando el cristiano, mire esto, yo no sé si ustedes escuchaban al hermano, alguien nos predicó aquí, que muchas veces nosotros podemos estorbar o podemos con nuestras acciones interrumpir el propósito de Dios, interrumpir el proyecto de Dios. Dios está trabajando, y muchas veces con algunas situaciones de que nos desapercibimos, que dejamos de leer la palabra de Dios, que dejamos de conocer al Señor, que por un momento dado nos volvemos renuentes, entonces interrumpimos ese proceso. Es como que se pone en stand-by el proceso de Dios, ¿sí? En ese momento como que se hace una pausa a ese propósito del Señor, que, mis hermanos, es allí cuando nosotros, los predicadores, insistimos en aquel que está en esa pausa, en decirle: por favor, regrese, porque Dios no ha terminado un trabajo en usted. Si Dios viene y lo encuentra así, usted todavía no está completo en el trabajo que Dios ha hecho. Usted ha hecho como un paréntesis, y en ese paréntesis Dios no trabaja si usted no se lo permite. Dios no trabaja si usted no deja que Él obre en su corazón, que su Espíritu Santo comience a gobernar y a seguir haciendo la labor. Ese trabajo se interrumpe, se detiene, hasta que el hombre recapacita, vuelve en sí, escucha nuevamente el llamado del Señor, diciéndole: yo no he terminado un trabajo contigo, yo no he terminado una obra contigo, la empecé, pero necesito terminarla, pero no puedo hacerlo porque este trabajo solamente es para los que están acá en el llamado, para los que lo han recibido. Si tú te sales de esa línea del llamado, entonces el trabajo tuyo se interrumpe. Necesitas volver para seguirlo trabajando, pues ya Dios lo lavó con su sangre. Ya no tiene que volver a morir el Señor ni otra cosa. Las cosas se van dando, y en el momento en que se interrumpe, el Señor sigue trabajando de allí para allá hasta donde Él lo quiere llevar. No sé si pude responder, mi hermana. ¿Alguien más? Si no hay ninguna más, entonces sigamos en el plan. Pónganse de pie.
para llegar al propósito de despedirnos el día de hoy? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Perdonen que de pronto en las enseñanzas siempre van a haber momentos jocosos. Para nada interrumpimos la solemnidad de la palabra, ¿sí? De alguna manera se incluyen algunas cositas como para darle claridad, pero para nada y respetando la autoridad que tiene la palabra de Dios. Y como estos días son pues para esto, para el estudio, para la pregunta y para en algún momento dado pues, entonces tener ese momento ameno entre todos, así como que se distensiona un poco uno más que ustedes, porque el que está acá exponiendo es el que está como con la fuerza de todo, con la responsabilidad. Sin embargo, pues gracias a Dios que nos ayuda y a ustedes, porque la atención de ustedes, la presencia de ustedes hace que cada expositor pues sienta esa alegría de que hay interés en aprender la palabra. Y cuando el expositor siente esa alegría, que hay interés, hermano, como que eso también nos motiva a poder seguirnos preparando más para poder enseñar a estas personas que tienen interés de conocer la palabra. ¿Qué es lo que hace que un predicador sea mejor cada día? La necesidad y la exigencia del pueblo del Señor de conocer. Porque si el pueblo dice, bueno, está bien con eso, gloria a Dios a todo y etcétera, entonces no habrá la necesidad de seguirnos preparando. Pero cada pregunta, habrá un día, escuche esto, que no tendré cómo responder la pregunta de un hermano, ¿sí? Y eso no me hará peor predicador, me hará sencillamente una persona transparente, que no me lo sé todo, pero que le diré a mi hermano, hermano, no te tengo la respuesta ahorita, pero lo voy a investigar. Y te la voy a tener en la próxima semana que estemos. ¿Sí me explico, mis hermanos? Porque todavía Dios está trabajando con nosotros también. Los predicadores no son un producto terminado. También Dios está trabajando, nos está enseñando, nos está mostrando. La única diferencia es que antes de decírselo a ustedes, ya Dios nos lo dijo a nosotros, nos habló, nos golpeó. Dios nos da duro. Y quiero terminar con esto. Un hermano le tocaba predicar ese día en el culto. Y sucede que en la noche era dominical y en la noche el culto de la noche. Pero en hora de la tarde hubo alguna discusión con la esposa que la golpeó. Y la esposa llega antes del culto donde mi papá y dice, Pastor Alfredo, con unas gafas de este porte. Entonces ella no usa gafas. Y mi papá la ve toda rara y dice, hermana, Dios la bendiga. ¿Qué le pasa, pastor? Mi esposo me golpeó. No. Un hombre que jamás habíamos pensado que eso pudiera pasar, que sería también la situación de extrema, ¿no? Y no puede ser, sí, pastor, me golpeó después que llegamos del culto. No. Y a él le toca predicar esta noche. No, ¿cómo va a poder? Imagínense un golpeador de mujeres predicando aquí, ¿sí? Entonces, él llega temprano, pues la hermana le vino a avisar sin que el esposo supiera. Y llega temprano a orar. Y Dios le bendiga a mi pastor. Y entras a orar. Mi papá dice, hermano, quiero hablar con usted. Amén, mi pastor, dígame en qué le puedo servir. Porque era muy voluntarioso. Dice, hermano, usted no va a predicar hoy. Así, porque, bueno, hay pastores que son así. Mi papá es así, ¿sí? Usted no va a predicar hoy. Uno, pues, hermano, siéntese, déjeme conversar con usted. Bueno, no, usted no va a predicar hoy, ¿sí? A veces como que hay que ser así, ¿verdad? Bueno, cada uno tiene su forma. Entonces el hermano dice, y él se asusta. ¿Por qué, pastor? Me enteré de que usted golpeó a su esposa. Y él baja la cabeza. Sí, pastor, es verdad, yo la golpeé. Perdóneme, pastor. Entonces no va a predicar. Déjeme predicar, pastor. Déjeme predicar. He preparado un mensaje donde me voy a dar durísimo yo mismo, dice. Dice, usted sabe, me voy a dar es duro con ese mensaje. No predicó. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces antes de que la palabra llegue al pueblo, ya Dios nos ha hablado. Y a veces nos ha dado duro. Porque nos ha confrontado con algunas cosas que uno dice, sí, Señor, eso es verdad. Que Dios nos ayude cada día. Gracias por estar aquí. Démosle gracias a Dios por la palabra. Señor Jesús,